Dicen que no pudieron hacer. Yo las de las que eran muchas hojas, ¿no? Yo la de la historieta. A ver, yo necesito que me explique también esa, la que eran muchas hojas, como 30 hojas. La que era una historia clínica. Se pasó, Felipe, se pasó. No, ¿saben qué pasa 30 aquí? hojas. Y en nuestro patio. Tenían que imprimir solamente la. Nos dijo, el anexo. ¿No les dije? Dijo que los tres archivos. Sí. Te dijo archivo. Ah, entonces se me olvidó comentarles que solamente era el anexo 1. Pero les sirve tenerlo en físico porque así Entonces, después lo pueden ¿vamos a repasar. contestar esto? Lo van a ver. ¿Manda? ¿No tenemos que contestar las otras? El anexo 1 nada más. Yo contesté como no sé cuántas, las otras que son con muchísimas preguntas, esas yo no las contesté, dije, esto está bien. No, uno que era nada más como un Que me lo explique. ejemplo de la ficha clínica. Ah, esa sí la contesté. Ese era el que tenían que hacer. Se pasó. El objetivo era que ustedes ya habían hecho una ficha clínica anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo creen que se compara esa ficha clínica con las normas que debe de llevar una ficha clínica? ¿Les faltaron cosas a las fichas clínicas comparadas con esta? Tenía más esta, ¿no? Un poquito más, ¿verdad? De información Sí, un poquito más completa. sí tenía un poquito más. ¿Cómo nos fue con la otra tarea que era la de la mini nutrition? Ah, está esa. La mini encuesta de nutrición que era, Esa. Ay, no, yo sí me asusté, sí me preocupé. esa es, ¿qué objetivo que tenga esa de Nestlé? Esa herramienta que hizo Nestlé, la hizo con el objetivo de que las personas puedan identificar, bueno, ustedes como profesionales de la salud, también los médicos y los enfermeros y los nutriólogos, que son los que lo van a utilizar, puedan identificar así a simple con un cuestionario simple, de una manera rápida, puedan identificar qué es la cantidad de nutrición que tiene el paciente, cuál es, o si tienen o no tienen riesgo de desnutrición, porque si checan en el video que les mandé, si lo alcanzaron a ver, Sí, ahí la muchacha explicaba, bueno, le estaba haciendo las preguntas al señor. sí, le estaba haciendo como un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes vieran. Si hay una cantidad de preguntas y se pasa de un puntaje en esas preguntas, aplica la segunda etapa de la encuesta. Y si no se pasa de esa cantidad o de ese puntaje, no se aplica. Ahí se queda porque ya con las primeras preguntas se dieron cuenta de que no, pues de que no tiene un riesgo de nutrición en el adulto mayor. Y la otra que era la de maltrato, ¿verdad? ¿Quién nos puede decir de qué trata o para qué es esa encuesta de maltrato? Pues pasaba así los tratamientos. Qué grado de maltrato y quién está ejerciendo la violencia. Si en su casa o así. Es para identificar si sufren maltrato y también identificar a la persona que Si tienen depresión. lo está haciendo, si tiene depresión, si tiene algún problema Si ya se cuenta en el círculo cercano, ¿verdad? También identifican eso. En ese caso, Angie, ¿qué crees que te sirva más para evaluar al adulto mayor? ¿La mini nutrition o una ficha clínica? O dependiendo del caso, ¿tú qué considerarías si te llega un paciente adulto mayor? Yo creo que depende del caso, porque hay adultos mayores que están bajo el cuidado de alguien, de un enfermero o enfermera. Entonces, los que viven solos, pues casi siempre te van a mentir en una encuesta. Y siento que, pues, por ejemplo, también en la del maltrato, también por vergüenza o por evitar problemas, la mayoría de los adultos mayores van a mentir. La mayoría. ¿Les da a veces o lo normalizan o les da miedo? Puede ser cualquiera de las dos situaciones. Más bien les da también miedo de tener problemas con sus familias. Sí, por lo general Se siente que, después se siente como que ya son un estorbo o una carga. sienten que son como culpables, se sienten culpables, ¿verdad? Sí, está bien ser responsables de algunas cosas en nuestra vida, pero los adultos mayores tienden a llevarlo a la culpa. Sienten culpables por las enfermedades, por la carga, por los tiempos, por el dinero, por muchas cosas.
que no debería de ser porque pues igual muchas de las veces no están en sus alcances si sufren alguna enfermedad física o neurológica, pues no va a ser culpa de ellos, ¿verdad? ¿Creen ustedes que la función neurológica esté relacionada con el sistema inmune en los adultos mayores? Que sus formas de pensar y sus formas de concentrarse y de ser hábiles con su memoria o con su sistema nervioso se podrá estar relacionado con el sistema inmunitario, con sus defensas. ¿Qué células participan principalmente en las defensas? ¿Podrían ser los linfocitos? ¿O podrían ser los leucocitos? Los linfocitos siempre se matan cuando tienes infección. Son un indicativo de infección, ¿verdad? Tenemos otras células de la defensa como los macrófagos que les ayudan a curar las heridas y demás. Y sí va muy relacionado con el sistema inmune. Por ejemplo, los pacientes que tienen Alzheimer o que tienen demencias o que tienen Parkinson tienden a tener indicadores elevados, sobre todo los de Parkinson, de los linfocitos y también de los macrófagos, porque están constantemente los pacientes como luchando contra su mismo organismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pacientes que tienen Parkinson? ¿Cómo están todo el día? Dice Romano hace un gráfico, ¿verdad? Bueno, todo el rato están así con movimientos involuntarios que va relacionado con nuestro sistema inmune. ¿Y qué creen que pasa con una persona que está todo el día moviéndose? ¿Tendrá un mayor gasto de energía también? Sí. Normalmente se le recomiendan por lo general unos 500 kilocalorías más de su recomendación habitual para que solamente estén cubriendo esos movimientos involuntarios, que los pacientes están todo el día desgastando proteínas. Si se fijan, un paciente, ¿han conocido a un paciente que tenga Parkinson ya de varios años de progresión de la enfermedad? Pues no sé cómo tal, no, pero sí he visto. Yo. ¿Cómo empieza el paciente? No sé, pero yo me acuerdo que se quería comer una hamburguesa y era imposible casi. Estaba temblando mucho y se le caía todo lo de la hamburguesa. Constantemente está Creo que ya era como muy avanzado. batallando inclusive con la parte del equilibrio y también con la parte de controlar las funciones motoras finas. Le cuesta trabajo agarrar cosas. No podía ni siquiera comer. Entonces, ¿cómo se van a echar todavía 500 calorías más? Se debería de tratar. ¿Qué estrategia podría? Cuesta trabajo, ¿verdad? Porque aparte, no sé si se han fijado, los pacientes, si han tenido algún familiar o algún conocido que esté en el hospital. ¿De qué? Sí, pero no de Parkinson. No, en general, En general, sí. En general. Sí, en general. Un paciente hospitalario. Sí. ¿A qué horas del día creen que tenga un poquito más de apetito? Nunca. Ay, cuando estás en el hospital no te da hambre. Es poco ¿Por qué? frecuente. Porque no haces nada. Yo no sé por qué. Por no haciendo nada, más no acostado. Yo fui ya como a las 12 del día, ¿no? A mediodía o en la mañana es cuando pudieran tener una ventana más, pues más probable de que se alimenten igual los adultos mayores también. No los vamos a obligar porque pues sabemos que aparte son adultos mayores y son un poquito quisquillosos. O a veces son muy quisquillosos para comer. Como se dificulta para hacer muchas actividades. Entonces van a llenar durante las semanas, vamos a ver una guía que es de los temas que hemos visto, es como un repaso de los temas. Pero si no dicen nada. Sí, les voy a mandar las presentaciones también para que tengan. Entonces, la edad es un factor de riesgo importante para las enfermedades degenerativas. ¿Ustedes qué contestarían ahí? Sí, es correcto. ¿Es correcto? ¿Es sí o no? ¿Sí o no? Bueno, la pregunta enfocada para ustedes, sí. De hecho, se me hace muy puro porque no conocía.
Sí, en serio. Ella me está escuchando. No, se nota porque le dice el doctor de verdad. Es que fue a consulta hasta que un médico. Y lo primero que llega a preguntar, el médico le pregunta, ¿cuántos años tiene? Ay, ya va a empezar con la edad, doctor. Necesito saber su edad para saber por qué está sufriendo. Tiene una base, si es por la edad, o ya es algo que tiene 20 años y que se va agravando. Se empiezan a poner un poquito la defensiva. Y si no, o sea, mi tía no está tan grande, creo que va para es un poquito más chica que mi mamá. ¿Y no quiere decir su edad? No, sí la dice, pero se enoja porque le dice el doctor, es que me duele esto, la sé. ¿Qué edad tiene, señora? O sea, ya va a empezar usted también con la edad. O sea, como que se enoja porque le piensa echan la que no culpa a por la tener vida. años va a tener problemas de salud. O sea, sabemos, normalmente nosotros que estamos estudiando, sabemos que conforme avanzamos de edad, pues vamos a tener problemas de salud, a lo mejor no muy desarrollados, pero sí vamos a ir teniendo otro problema. Y ya se enoja porque luego estamos. Pues sí, la Pues, entiendo. Normalmente sí es un factor de riesgo para algunas enfermedades, pero como lo dice la lámina aquí en la diapositiva, no siempre tiene que ser así. O sea, hay personas que llegan a una edad avanzada, pueden llegar inclusive los que ustedes vieron en las zonas azules, que eran personas de 100 años, y llegan de estabilidad física y estabilidad emocional, y aparte todavía pudieran vivir más años, inclusive llegar a los 110 o más de 110. Bien, obviamente van a tener más lentitud, van a estar más delgados, a lo mejor probablemente van a perder masa muscular. Eso ya es inevitable, ¿verdad? No hemos visto o no es muy frecuente ver a lo mejor una persona que llegue a los 100 o 110 años, pues prácticamente pareciendo de 60, ¿verdad? Es ya poco probable. Sí se van a notar los rasgos de la edad. ¿El que sí está diciendo algo de eso? Sí, por eso que nos diga Pues todo vamos, lo que voy a está hacer diciendo esa- del señor de 560, que platica bien y todo eso. Proceso de envejecimiento, según el concepto de edad cronológica, el proceso de senectud comienza alrededor de los 60 años. A ver, ¿por qué tenemos aquí el concepto de edad cronológica? Ahí vamos, me aprende la memoria, ¿no? Me deja de un zape. Ahí vamos a interpretar, aprender la memoria, ¿no? Empiezan alrededor de los 60 años, ¿creen que sea probable? No, a veces empezamos con Yo a mí decía los empecé ¿Qué? ¿A qué? al principio de funcionamiento. Pero aquí hay un concepto importante. Pero a veces hay quien sí empieza antes, igual por alguna patología o Yo por tengo amigas con muchas herencia. canas. Yo tengo muchas ganas. A veces por genética, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una conocida que tiene la genética, como ustedes dicen, que no tiene canas y ya tiene 42. ¿Que no tiene? Que no tiene canas. Quiero ser. Ella, a lo mejor por la genética, por sus familiares, porque también menciona que su mamá casi pues, prácticamente no es canosa, les digo que tiene ya casi 40, en octubre cumple 42. Y prácticamente pues no le ve su pelo y no se lo pinta y no tiene, pues yo creo que si le buscas sí encuentras alguna cana, pero no. Yo tengo muchas ganas. No, porque le van a ¿Por qué tener nunca me viste una cana? Desde los 7 ya. No tiene prácticamente nada. Y por el contrario hay personas que Deja de dar su pelo. tienen 14 años o 15 años Ya tienen y ya canas. tienen canas. Hay casos reales de aquí de Arandas, de un chavillo que no conozco que tenía canas desde que ya tiene como 18, pero desde los 14 años tenía canas. No me dijo, oye, ¿por qué tienes canas? Yo tengo una hermana que es 12 años menor que yo y está más canosa. Mi papá es bien canoso. La genética sobre todo ahí en Mira, esos tiene casos. Y se la pinta porque desde Pero ya 17 después tenía no. ganas y se veía el pelo para
Román, Y hermana, ¿tú tienes que? también tiene Mira, Lucy, voy a ver yo. A ver, aquí tenemos dos casos en los que puede haber la herencia, ¿verdad? La herencia puede influir el factor, el medio en el que se desarrolla la persona también puede influir, el estrés, si la persona descansa bien o no descansa bien, si come bien o no come bien, si hace actividad física o no hace actividad física. Entonces, tú verás sumando los puntos a favor, los puntos en contra, dependiendo el estrés también en el que se puede estar incorporado. La persona también va a influir pues en ciertas características que van apareciendo en la persona. Tenemos entonces dos procesos, Maritza, tenemos el de edad biológica y edad cronológica. ¿Qué diferencia crees que pueda tener estos dos conceptos? ¿Cuál es? Edad biológica y edad cronológica. Aquí estamos mencionando la edad cronológica, que es desde el momento en que naciste, los meses y los años que vas teniendo. Les voy a dar dos ejemplos de edad cronológica. Por un lado tenemos les voy a hacer con famosos para que se lo asentemos. Por un lado tenemos no sé cuántos años tenga Britney Spears, a lo mejor tenga unos... ¿Cuántos creo que tenga? Brenda Spears. Ay, ella que abre en quinta. La Britney no sabe La cuánto. Britney. Ya tendrá unos, hace como 40. No, tampoco tanto, no, es de 40. Como unos 40. Yo pienso que ya pasa de 50. Ya anda pegando por ahí. ¿A los 50? Sí, ya pasa de 50. Ha de estar en la década de los 40, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos... La Britney es como de mi edad. ¿Tiene 42? 42. Por el otro lado tenemos a Thalía. Thalía, ¿cuántos años tiene? La Thalía es mayor que yo, tiene como casi 60. ¿Quién? La Thalía casi ¿En 60. serio? Tiene 50 y tantos. María. Maribel Y Guardia. tenemos a Maribel Guardia Tiene también. La Thalía es de la edad de mi Y creo que Galilea Montijo tiene como 52 años. Yo creo que ahí dice 60. Maribel ya tiene los 60. 60 ya. Y no se le nota que los tenga encima. A ver, entonces, la edad cronológica de Britney es menor a la de Maribel Guardia, pero su edad biológica nos puede dar un indicativo No, a lo eso ya. mejor de que tiene menos su edad biológica. ¿Por qué? ¿Qué puede influir ahí? A la edad biológica, a cómo el organismo sigue su funcionamiento, o sea, cuánta salud tiene biológicamente. Biológicamente. Puede ser que tú cronológicamente tengas 60, pero biológicamente tu cuerpo es de una persona de 40 o 45. ¿Tienes dolencias de uno de 60? Tu hígado es de una persona de 60 o de una persona de 80. También puede ser. Tu cerebro es de una persona de 40 o de una persona de 60. Ahí tiene los dientes nuevos. Ay, ¿quieren hablar más de los A ver si usuarios? Podemos ¿Por qué no me hablaste? ¿Tienes experiencia? leer la siguiente diapositiva. Mari, ¿Mande? ¿dónde es la diapositiva? Función neurológica. En muchas ocasiones, profe, no alcanzo a ver. Estoy bien borroso, no tengo lentes. Que te ayude a Romanía, se cansa. Función neurológica. En muchas ocasiones, el declinar vital se acompaña de un decremento objetable. ¿Qué dice? Objetivable en las funciones cerebrales que pueden permanecer intactas hasta la muerte. Y ya nos pregunté que si tu edad biológica es igual que tu edad cronológica. ¿Ustedes qué se contestarían ahí? No, hay más o menos a la par. Yo. ¿Creen que su edad biológica sea igual a su edad cronológica? ¿Que tiene menos? Yo no sé. Comparando con mi generación, yo creo que tengo menos estrés. Comparado con tu generación, con la Mucho, persona más mayor. se desvelan. Están bien jodidos. Se someten a estrés a veces voluntario Sí, también. algo personal. Uy, yo con mi poco estrés Ay, que disculpa. tengo. Yo tomo mucho y fumo y me desvelo y ando bien joven. Creo. No Es creo. cierto, no me Es desvelo probable ni que- Ay, tú ni tomas ni fumas. No,
Ay, Es probable que un cerebro enriquezca. ¿Para qué decir que es una borracha? Como los que No pudiera andar en chingas si anduviera la peda. Ya sea, o te desvelas o tomas, ya no puedes hacer todo. O cruda, uno ya no está para esos troces. A veces cuando una persona tiene demencia o tiene algún problema para la memoria, no necesariamente la causa es 100% cerebral. Puede ser que tenga daños en algún otro órgano, como el sistema endocrino, o que tenga daños en el sistema cardiovascular. Si tiene daños en el sistema cardiovascular, obviamente va a influir en cómo fluyen los nutrientes y la sangre al cerebro, ¿verdad? Y si tiene daños en el sistema endocrino, va a influir en cómo trabajan los neurotransmisores, en cómo trabajan su memoria, en cómo trabaja todo lo del cerebro. Sí, el sistema endocrino, ¿qué glándulas importantes tenemos en el sistema endocrino? El timo. ¿Funciona toda tu vida o funciona solamente ciertos años de tu vida? Sí. ¿Dónde está el timo primero? El barco. Lo tenemos aquí como en el esternón, en la parte del esternón. Funciona solamente unos años de la vida y después ya esa glándula pues prácticamente no tiene muchas funciones en el cuerpo, pero tenemos otras glándulas como la pituitaria o como la tiroides. ¿Qué otras glándulas tenemos importantes en el cuerpo que tengan el sistema endocrino? Ustedes que ya vieron el tema de anatomía y fisiología. Hace 3 años lo vi. Las suprarrenales, excelente. La hipófisis, ¿qué otra? La glándula hipófisis y la pituitaria, ¿verdad? Tenemos la tiroides y tenemos, ya lo habíamos dicho, tenemos también la que ya mencionaron ustedes, que es las glándulas endocrinas. Tenemos también glándulas gonadales. ¿Gonadales a qué se refiere? Gonadales. Son las sexuales, ¿verdad? Excelente. Tenemos a las glándulas gonadales. ¿Qué? Gonadales. Gónadas. ¿Gonadales? Sí, Son las de los hombres. las de los testículos y las de. Creo de los dos. Las femeninas también. Pues pero yo no las tengo. Es un error pensar que la persona pierde memoria en edades avanzadas como un fenómeno normal. No siempre es un fenómeno normal. No porque tú digas, ay, Romuald ya tiene 55 años, ya está empezando a olvidar las cosas. No tendría por qué ser así. Si Romuald siempre hizo actividad física, nunca tomaba alcohol, siempre se dormía muy bien, todo eso, ¿verdad? ¿De cuál Rowan está la frase? ¿Cuál Rowan? No hay tantos así. ¿Nos apoyas con esa mano? Envejecimiento y función neurológica. La pérdida de memoria en el adulto mayor no presupone normalidad, sino, por el contrario, enfermedad. Entonces es un indicativo de que la persona tiene alguna enfermedad o pudiera tener alguna enfermedad. Volvemos a decir, no necesariamente una enfermedad relacionada directamente con la función cerebral, puede ser alguna enfermedad del sistema periférico, pero que esté afectando la memoria. Así como con ustedes, cuando una persona tiene presión alta, eso no está bien, ¿verdad? Quiere decir que algo tu cuerpo te quiere avisar, ¿verdad? Yo les lo había platicado de un amigo que falleció, que él tenía insuficiencia renal y su cuerpo sí le estuvo avisando, porque su cuerpo normalmente tenía presión alta, le dolía mucho el pecho y pues algunos síntomas de la insuficiencia renal, pero pues no fue diagnosticado muy a tiempo que digamos. Durante la vida el cerebro presenta una serie de modificaciones estructurales, tanto micro como macroscópicas y bioquímicas. ¿A qué se refiere esto? A que muchas de las veces pues, cambian las consistencias de las sustancias en el cerebro o la bioquímica del cerebro. Por ejemplo, si ustedes usan sustancias que generen adicción, pues se genera más dopamina o menos dopamina o otros neurotransmisores, ¿verdad? El cortisol también va a impactar en... Pero o sea, ahí como, ¿qué pasa con las sustancias? ¿Y el cerebro se hace menos, funciona menos con los años? Las ¿O fibras... ¿Comen drogas y eso? Cuando consumen drogas se ve afectada la función
neuronal en cuanto a la memoria y en cuanto a la... tú estás consciente de tu realidad, porque muchas de las veces ya con las sustancias que consumes, pues una persona que consume sustancias puede estarse confundiendo con una persona que tenga a lo mejor alguna demencia. Sí, quedan. Sí, Que pierde los límites también morales y demás, les empezaba a importar poco, ¿verdad? El descenso del peso cerebral, ¿a qué se podría deber? ¿Creen que la persona puede estar perdiendo masa cerebral? No, ni yo. O sea, literalmente el peso. Pero a lo mejor que es porque Pueden ser con enfermedades. la edad se va, ¿Y por qué pierde peso? O sea, pero como, se a hace lo más mejor chiquito, como ¿no? deshidratando o algo así, se va haciendo más. A perder fibras de mielina y sustancia gris, empieza a perder algunas sustancias, pues a veces de manera patológica porque la persona puede estar enferma de alguna condición, o a veces porque la persona está consumiendo sustancias drogas. Ajá. Tú piensas que yo me drogo y que tomo un chingo y que me la paso desvelada, etcétera. Luego ya tenemos ahora las grandes ciudades de Estados Unidos y a lo mejor hasta en México o de Europa tenemos algunas drogas nuevas, ¿verdad? Que por ahí las han visto a lo mejor un poco impactantes, como las personas se vuelven como zombies, ¿verdad? Ay, sí, se enloquecen. Se empiezan a morir las neuronas y empieza a haber atrofia. ¿Qué pasa cuando una neurona muere? Ya no se vuelve a haber más neuronas nuevas, se vuelve a haber otras neuronas. regeneran y ya no hay conexión. Ya no hay conexión. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sí pudiera haber en algunas terapias que las neuronas tienen, no sé el nombre, pero plasticidad. Empiezan, las neuronas que quedaron, por ejemplo, si aquí murieron 2 o 3 neuronas, las neuronas que quedaron tratan de cubrir las funciones de las neuronas que ya no están ahí. Pero entre más neuronas van faltando, pues menos van abarcando. Va a haber una disminución, les decía, del volumen en algunas sustancias del cerebro y por lo tanto el volumen total del cerebro también va a ser un poco menor. Deterioro del circuito mediado por neurotransmisores, les decía, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, el GABA, algunos otros neurotransmisores, como la dopamina y demás, pues empiezan a perder funciones importantes, ya no se empiezan, ya ven que las neuronas tienen la parte de las colitas y los que parecen como ramificaciones de árboles que son las dendritas, empiezan también a perder facilidad para que fluyan ahí los neurotransmisores que vienen acá en esta parte. Y es cuando se quedan loquitos del centro. Empiezan a Y se pelean con los vidrios. Sufren literal cortocircuitos. ¿Qué pasa cuando hay un cortocircuito en la vida real? Pues se apaga, ¿verdad? Se oscurece, se va. Entonces así pasa en el cerebro. Ahí hay periodos así de apagones y cada vez pueden llegar a ser más frecuentes. Pero volvemos a decir, podemos evitar llegar a todos eso. los cuerpos les funciona igual, ¿no? La droga. Sí, no todos los cuerpos van a tener el mismo impacto. Porque era donde yo, bueno, trabajaba con, se drogaban casi todos. Y uno se quedó ya sin poder caminar, apenas se le, por la droga, pues, usaban el foco, güey. Empezaron a quedar mal desde jóvenes. Que hay otro que ya tiene unos 30, pero ya no camina. ¿Ya no camina? ¿De 30 años? Ahí en la calle. Ahí para Soriano, no sé tú. Es para el DIF, un muchacho que tiene carretas de Soriano y ya no puede caminar. ¿Y tiene 30 años? De repente se pasa por ahí para ir al centro. Y hay otro que trabaja todavía ahí y dice que tiene más de 20 años pegándole al foco y no, y sigue igual. No le ha pasado nada, se han sentido Y cambios. actúa mal ni nada, no sabe si es una bien malilla, si es mala consumo. Pero imagínense, la persona primera que dijo ya tiene a los 30 años. 30 años. Imagínatelo, o lo ves llegando a los 60. No, bueno, pues a lo mejor si no llega, pero yo creo que ya no se ha de drogar. No, todavía. Arrastrándose, ¿qué? ¿Quién le da? Ay, Uy, es que eso se va a hacer Sí, fácil. ya es una adicción. es una adicción. Es una adicción. Muchas de las veces un cerebro puede estar histológicamente y bioquímicamente. Histológico quiere decir a la estructura y a los cortes. Cuando tú haces los cortes y ves al cerebro se puede ver dañado, se puede ver a lo mejor mal, pero no necesariamente
va a ser puede que sea un cerebro funcionalmente joven, que todavía tenga muchas funciones. ¿Y para que eso pase, qué se debe de hacer? ¿Tomar café todos los días o qué? Pues todo, es que es un conjunto Leer y así, estudiar. de hábitos. Hay algunos ejercicios que te sirven para mejorar la memoria, como los juegos de mesa, puede ser también la actividad física al aire libre, que te ayuda a tener... Leer, ¿no? Yo había escuchado que eso hace Leer que el cerebro también. se mantenga joven. Leer es muy importante porque también te ayuda a que tu cerebro se siga retando y que sigas aprendiendo cosas nuevas. Bueno, no son capaces de reproducirse, ya decíamos, ¿verdad? No sé, me parece que no. No me salió. Tenemos entonces un cerebro añoso, si no hay ninguna enfermedad recurrente, pues que la persona tenga, debe ser un cerebro funcionalmente sano. Ahí tenemos algunos cerebros de algunos mamíferos para que nomás hagamos la comparación en el tamaño y en la importancia que nosotros tenemos en esa parte, porque pues nuestro cerebro es grande, ¿verdad? Comparado pues también con nuestro... Oye, el del elefante está bien feo. Del elefante, ahí tenemos el del gorila, el de un perrito, el de un gato. Es que el elefante tiene desarrollado la parte del cerebro que recuerda para largo plazo. Golfiño, la verdad no sé qué es. El profe ponía cerebro, no sé qué es, pero. Ese no sé qué es. ¿Es golfiño? Es que está como en portugués. Se dice que tiene memoria de elefante. Búsquelo y ya nos dice. Sí. Golfiño, ándale. Qué rencoroso. Es lo que les decía de la capacidad de esta palabra es muy importante porque viene en la parte de las evaluaciones y demás. La neuroplasticidad, que es la capacidad que el cerebro tiene, porque las neuronas tienen para llegar a cubrir las funciones de las neuronas que van pues muriendo, hacen una función de suplencia, suplen o tratan de suplir las funciones que tenían las otras neuronas. Entonces, tratan de que se mantengan algunas funciones importantes, aunque en menor grado durante la vida. Eso quiere decir que si se murieron neuronas importantes que se encargaban de la atención, o que se encargaban del equilibrio, que se encargaban de alguna función, puede que las otras neuronas lleguen a cubrir esa zona. Por ejemplo, pasa cuando una persona tiene muerte algún infarto cerebral, obviamente los infartos dan en ciertas zonas o ciertas áreas del cerebro. Entonces, si el puntito se ve, por ejemplo, en una zona frontal, en un ladito, o en una zona más superior o demás, ahí es donde se dañó el cerebro por el infarto. Son las neuronas que se murieron, y las que están alrededor van a tratar de cubrir esa área. Y es como cuando pones a un suplente en el fútbol. Sí van a cubrir, pero no de igual manera que un titular, ¿verdad? Un titular va a ser otra cosa. O a veces puede ser que es mejor, pero aquí no pasa eso. ¿Y qué tan cierto es que por cada golpe en la cabeza sale un neurona? Depende del impacto, sí puede llegar a morir alguna. Por eso yo estoy así. Ahí vemos que tenemos diferentes áreas, ¿verdad? En el cerebro. En su diapositiva de El área enfrente. de la visión no me anda funcionando. El área del habla, tenemos el área, aquí la parte gris que se ve abajo es la parte trasera o posterior de su cerebro, que es donde sale el bulbo raquídeo y demás. Área de la visión, si se fijan, está en la parte de atrás. Tenemos el área auditiva, donde la podemos tener, donde están los parietales, ¿verdad? Como a los lados. Parece como... La sensitiva, ¿dónde está? En la parte de arriba, Eso se refería con la motora. Y el área del habla, ¿dónde está? Como aquí Como en esta parte, ¿verdad? Oye, ¿cómo sabe cómo ¿le ganamos? A ver cómo te va a ti. El cerebro. Hasta nuda. No, qué feo.
A ver, aquí tenemos algunos químicos de la felicidad que se deben de generar de manera natural y que pues a veces las drogas también los producen. Tenemos, por ejemplo, la serotonina. La dopamina va animal. Cuando se disfruta de la naturaleza, Sé la feliz. persona Ah, ok. es feliz también. Las endorfinas, cuando la persona baila, canta, sonríe, se producen endorfinas. La oxitocina, cuando la persona medita. Tú produces bastante. La dopamina, cuando duermes bien. Hoy. ¿Tienes Cuando celebras un logro y cuando haces ejercicio. La dopamina es de las más conocidas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Yo sí tengo bastante dopamina. Sí, te dan de donde quieras. Todo, entonces en el cine y hago ejercicio, entonces. Sí, señor. Está muy lento esto. Yo me divierto viendo cómo Las se quitan cortinas. Creo que no se lo debía haber puesto, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos menos volumen en la sustancia blanca también debido a degradación de la mielina. Es decir, que la mielina es una sustancia que se encuentra ahí en las dendritas de las neuronas. Proporciona aislamiento a las fibras nerviosas y permite que la información circule a través de las neuronas. Cuando se va perdiendo esa sustancia, pues ya no se transmite la información de neurona a neurona. Una neurona es como todas las células. ¿Las células qué partes tienen las células? Tienen mitocondrias, tienen núcleo. ¿Qué más tienen Ah, sí, no los coloreamos. las células? Citoplasmas, retículos endoplasmáticos, membranas. Todo eso los tienen las células también neuronales. Entonces, cada que una célula neuronal muere, es un soldado caído, porque ya no se vuelve a regenerar. Lleva alteraciones en el proceso de la nitidez de la comunicación neuronal. Entonces es menos líquido, es menos clara la transmisión de información entre neuronas. Y aquí está la pregunta que va para Maribel. ¿Qué nos dice esa pregunta? ¿Se puede retrasar el envejecimiento cerebral? ¿Tú qué piensas? Sin leer la diapositiva, tus compañeros la pueden leer, pero tú no la puedes leer. Pues tal vez sí. Pues envejecimiento bien. Teniendo buenos hábitos siempre. Sí, muy bien. Muy bien, ¿verdad? Dice que sí, pero ella no la podía leer. Entonces, teniendo hábitos positivos como consumiendo frutas, verduras, también con una También yo creo que tiene que buena ser fuente de antioxidantes, buen descanso también. ¿Perdón? Los frutos rojos son muy buenos porque tienen muchísimos antioxidantes, lo que son las frambuesas, las cerezas. No me hubiera dicho, yo ya no me voy a avanzar. ¿Nos apoyas con ese Kitsia? Tratamiento. El ejercicio moderado y el control de la ingestión de alimentos pueden representar dos estrategias fundamentales que aporten efectos beneficiosos para aliviar y enlentecer el proceso de envejecimiento del cerebro. Del cerebro y de todo el cuerpo en general, ¿verdad? Pero como bien lo menciona Kitsia, el ejercicio y una buena alimentación. Vamos por buen camino los que llevan. El cerebro viejo produce nuevas neuronas. La producción de neuronas nuevas parece que está condicionada por el aprendizaje y la riqueza del medio ambiente, pero aún así, pues dice que con el ejercicio y demás, pues sobre todo fortaleces a tu sistema en general. ¿Sí aparecen nuevas? En algunas zonas del cerebro. Pero sí hay zonas que también, hay neuronas que ya no.
A ver, aquí tenemos otro. ¿Qué es un radical libre? Sí, los radicales libres, ¿qué son una célula qué es un radical libre? Ahí vemos en la imagen, ¿verdad? Una célula normal, cualquier X célula de su cuerpo puede ser atacada con pequeñas partículas que son radicales libres que van a generar estrés en tu cuerpo y van a generar que las células se enfermen y que las células se vuelvan viejitas o que se vayan volviendo. Por eso salen las arrugas, y por eso me dan ¿Habían escuchado la palabra apoptosis o muerte celular programada? La apoptosis nos dice que la célula pone en marcha un programa de suicidio programado. Se autodirigen a sí mismas a pequeñas vacuolas o vesículas que son captadas por las células vecinas y pues se hacen como una muerte celular programada. Las células líticas pues ya se van, ellas mismas se van facilitando eliminarse, ¿verdad? Se van eliminando. ¿Qué dijiste? Yo lo que leí era lo que decía, que la apoptosis era que si la célula decidiera suicidar. Sí, si checan ahí la imagen, ahí viene gráfico, ¿verdad? Está colgando ahí la célula. Y es una descripción gráfica. A veces con algunas enfermedades neurodegenerativas se activan de forma normal estos mecanismos de apoptosis y puede ser que las células pues intentaron ya sabes que ya no estoy funcionando, ya soy vieja, ya no me muero. Se muere, pero no se muere, se queda ahí como en estado vegetativo y pues solamente están cubriendo espacio. Estorbando, ¿verdad? Cubriendo espacio. Entonces hay hormonas que también van disminuyendo, que normalmente con el envejecimiento cerebral. Por ejemplo, tenemos la hormona del crecimiento. ¿Qué pasa cuando la persona se va haciendo adulto? Pues va habiendo menos producción de hormona del crecimiento y pues la persona también tiene pues menos facilidad para que crezcan algunas células en su cuerpo, algunos tejidos. Sí, ya lo vemos como un estado. Están bien divertidos ahí con las cortinitas, ¿no? Entonces ahí tenemos que a veces el cuerpo va produciendo inflamación por algunas situaciones como el envejecimiento o puede ser por alguna enfermedad. Tenemos ahí, entonces decíamos que hay en el sistema inmunitario los linfocitos, los anticuerpos, tenemos bacterias también, antígenos y anticuerpos, ¿verdad? ¿Hay cambios en la inmunidad celular conforme la persona va creciendo? ¿Creen que la persona, la producción... Decimos entonces aquí del timo que la producción de hormonas tímicas disminuye con la capacidad también de montar una respuesta hacia los atacantes. Por eso los niños o las personas más jóvenes pues, también tienen un poquito más de anticuerpos. Empiezan a aparecer algunas características de inflamación en el cuerpo. Cuando una persona sufre alguna infección, ¿qué características o qué te puede decir que la persona tiene la infección? ¿Qué empieza a tener en su cuerpo? Los leucocitos. ¿Cómo lo empiezas a ver a la persona que empieza a tener como signos? ¿Como parte de la infección? Dependiendo de la infección. Puede tener fiebre. Podría ser. Algo en la piel pudiera aparecer.
vómito. Yo puros moretes de la laica. No, Son los putanos. tú vas algo bien. A veces la persona puede tener algunas enfermedades como la leucemia La del universo. linfocítica crónica, que empiezan a, este tipo de enfermedad, pues ataca los linfocitos y empiezan a desaparecer esas células y empieza pues también la persona a tener problemas con sus defensas en general, con su sistema inmune. ¿Alcanzan a ver esa? Las infecciones representan la principal causa de mortalidad en este grupo etario. En este grupo de edad, pues son una de las principales causas de muerte, ¿verdad? Que las personas empiezan a tener infecciones. Vamos con el ejemplo del COVID, el ejemplo puntual. Sí. Infecciones. Dentro de esta, la más frecuente es la neumonía, que es la principal causa de morbilidad. Y la cuarta causa de mortalidad en el mayor de 75 años. Y estamos hablando de una enfermedad ya conocida y que por lo general se empieza a atacar y demás. Ahora imagínense, volvemos con el caso que nos decía muy centrado Bere del COVID. Pues de hecho salió, bueno, después salió como un comunicado del COVID que no recuerdo qué vacuna fue, ¿cuál fue la que se llamó? Que supuestamente esa vacuna hizo que muchos adultos mayores, no sé, creo que sí, hayan fallecido después. O sea, porque sí, porque bueno, a mi mamá creo que también me habían dicho de que una vacuna no queda hasta algo así, que esa era muy mala. Entonces mi abuelo hace poco falleció y todos pues como con eso que me dijeron, todos escuchamos como que pudo haber sido. Una de las causas, ¿creen ustedes, muchachos, que fue eso una causa probable, el COVID? Sí. Anteriormente, una de las infecciones relacionadas con este grupo de enfermedades más conocidas pues era la influenza, que era el que mayores estragos pues dejaban las personas, pero hoy en día pues ya tenemos el COVID. También puede haber presencia de infecciones en el tracto urinario, sobre todo pues con la edad, siendo la causa más frecuente la sepsis o alguna infección o alguna contaminación pues por bacilos gram positivos en el anciano. Entonces hacen ahí sus estudios y empiezan con que tienen una infección. Autoinmunes. Pues, ¿qué nos va a ayudar la autoinmunidad? Que la persona, por ejemplo, que tenga su sistema de vacunación completo y ahora con las enfermedades nuevas también. Y aquí se relaciona con una enfermedades autoinmunes. ¿Qué es una enfermedad autoinmune que ataca? Tus mismas defensas atacan a tu cuerpo. ¿Sí? Autoinmune, autoataque. Tú mismo te vas chingando pues. Sí. Dentro de las enfermedades autoinmunes tenemos una enfermedad que se llama de Hashimoto. Se presenta con mayor frecuencia en el grupo de enfermedades de personas adultas mayores que tienen tiroiditis. Es un tipo de tiroiditis que se llama tiroiditis de Hashimoto. Se relaciona con el sistema inmune obviamente y ha sido descrito del 4 al 8% de los ancianos. Sin embargo, es frecuente muy frecuentemente es subdiagnosticado. Quiere decir que no le dicen lo que tiene, le dicen, oye, tienes una pues otra enfermedad, ¿verdad? Lo diagnostican mal o no lo diagnostican. Algunas neoplasias, cáncer. Ay, cero. Ahí tenemos entonces, dentro de las neoplasias destaca el cáncer de mama, el de colon, el de próstata, pulmón,
hematológicas como la leucemia, la mieloide crónica, leucemia linfocítica crónica, mieloma múltiple y linfoma de... Algunos de los cánceres más comunes o mortales. Bueno, el de próstata no está dentro de los más mortales, pero sí dentro de los más frecuentes. Y mortales por la... porque no se diagnostican a tiempo. Que no van al doctor. No van al doctor. Puede ser que el señor tenga 5 o 10 años con el cáncer, o más a veces, y pues nunca se lo diagnosticaron y se hizo mortal porque nunca se lo Pero es que diagnosticaron. también en los hombres pues no les gusta ir a que lo revisen. No es como, dije, ¿a cuántas veces has ido Para a que te revisar? revisen, para que te revisen. ¿Qué pasa, Boris? Ya tienes la edad para que te Es revisen. que si yo no me enfermo de nada, ¿para qué voy? Es lo que te digo. Y uno de mujer no te dicen el papá Nicolau, cada cierto tiempo. Sí, sí. Y ahí va. Y todavía hay personas que están cerradas a los diagnósticos oportunos, en mujeres también. Hay mujeres que te dicen, a mí no me gusta. No, pues a ninguna. Pues seguro no gusta. A nadie le gusta. O sea, no es que te guste ir a... Que te tomen esa muestra, pero bueno. Bueno, ¿qué creen que sea más difícil que las mujeres acepten? ¿Que les hagan el de mama o que les hagan el de No, pues es que cervix? cuando te hacen el papá Nicolau te revisan también, ¿no? Se hacen todo. Bueno, ¿Qué haces Sí, de todo? a mí no. ¿A ti Ah, te muy hacen? mal, ¿eh? A mí hasta no me hacen. Ay, de aquí, de Hasta masaje. sí. hasta masaje. Masaje relajante. ¿Qué se recomienda en el manejo de la inmunosenencia? Inmunosenencia se refiere a todo lo relacionado con el adulto mayor y el sistema inmune. Se recomienda que tengan, por ejemplo, los prebióticos y probióticos, que son muy importantes de la flora intestinal para el funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? Algunas de las alteraciones se pueden controlar o mejorar con una buena flora intestinal. Otra recomendación, Cómalo del lado rojo. Sí. Y la hamburguesa ya. los apoyos con Las ese... papas. Las papitas y la hamburguesa. No manches, A ver, escuchemos a ver ¿El Elena? Medidas recomendadas en el manejo de la inmunosenescencia. En cuanto a la nutrición, la restricción calórica sería un potente modulador del proceso de envejecimiento y aumentaría el número de LTN leucocitos. y la producción de L2. Son células Pero ¿cómo que la restricción calórica? inmunoglobulinas. ¿Comer poquito? No, se restringen más bien se refiere a algunos alimentos, algunos. A la calidad del A la calidad del alimento. alimento. Por ejemplo, si tú Sí se podría el rojo, confundir pues aquí es con- supercalórico, lleno de grasas saturadas. Pero sí está bien la nota que tiene Kitsia, porque sí se podría confundir con menos calorías, ¿verdad? Es que ahí solo dice calórica, no dice Calidad. ¿sí o no? Muy bien. Tenemos también que la vitamina C mejora la respuesta ante los tipos de cáncer y demás. La vitamina E, la respuesta prolifera también lo que viene siendo retarda la muerte de las defensas. Y la vitamina D, que son, ¿saben? La vitamina C y la vitamina D son de los antioxidantes más importantes. Y el zinc regula la actividad también de algunas leucocitos y demás. En resumen, ya vamos a acabar, ¿eh? En resumen, en el anciano se produce una serie de cambios inmunológicos conocidos como Puras cosas malas. inmunosenescencia, ¿verdad? ¿Tienen un beneficio envejecer? No. Sí. ¿Qué? Ya tuviste muchos años aquí en la Tierra. Ay, no visual. Ay, tu pensión, mijita. Pensión, se puede muy más. Tenemos también Pues porque les dan dinero porque no pueden trabajar. Te ceden el Prefieren lugar en el trabajar. autobús. algunas de las principales alteraciones son algunos cánceres y mayor mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona de edad media puede enfermarse de diabetes, puede enfermarse de alguna enfermedad y no fallecer, y pues comparado con una persona adulto mayor, ¿verdad? Y si te dan tantos hijos, ¿qué tal que te ayudan los monstruos que me van a dejar pobres? Eres un extremista, Federico.
A ver, aquí tenemos que va a haber una declinación de la respuesta inmune mediada por linfocitos T más que la mediada por los linfocitos B. Pues, y declinación de la sensibilidad. Mayor número de anticuerpos podría tener por algunas enfermedades. Se acabó y vamos